La valentía se pone a prueba en situaciones extremas y pocas pueden ser tan intimidantes como enfrentarse a gigantes. Los antiguos textos bíblicos narran cómo los israelitas, liderados por Moisés, se encontraban al borde de la tierra prometida, una tierra descrita como fluyendo leche y miel. Sin embargo, esta promesa venía acompañada de grandes desafíos, y los gigantes que habitaban en Canaán eran quizás el obstáculo más temido. ¿Tendrías el coraje de enfrentar los mayores desafíos cuando todos los que te rodean tienen miedo? ¿Cómo pensó la fe en Dios y la promesa divina en Josué y Caleb para que pudieran enfrentar este desafío? Los gigantes de Canaán, conocidos como los Nefilim, eran una raza de seres de enorme estatura y fuerza. Estos seres no solo eran físicamente imponentes, sino que también representaban un poderoso recordatorio de los desafíos que los israelitas debían superar para reclamar su herencia divina. Enfrentar a estos gigantes requería una combinación de fe, coraje y estrategia. Moisés, sabiendo que su pueblo necesitaba estar preparado tanto física como mentalmente, envió a 12 espías a explorar la tierra de Canaán. Estos espías tenían la misión de evaluar la fortaleza de las ciudades, la fertilidad del suelo y la disposición de los habitantes. La tarea era monumental y llena de riesgos, pero era crucial para el futuro del pueblo israelita. Pero antes de comenzar este estudio bíblico, comparte este contenido con alguien que amas. Nuestra mayor misión como creyentes es difundir la palabra del Señor a la mayor cantidad de personas posible. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Solo así sabré si realmente debo seguir trayendo nuevos estudios como este. Siguiendo con el tema principal, cada paso que daban los espías era un test de su coraje. Se encontraban con ciudades amuralladas, ejércitos bien entrenados y los temidos gigantes que patrullaban la tierra. Estos encuentros servían para medir no solo la fuerza de los enemigos, sino también la determinación y el espíritu de los israelitas. La valentía se manifestaba en su capacidad para seguir adelante a pesar del miedo y la incertidumbre. Los relatos de los espías al regresar al campamento israelita variaban desde la esperanza hasta el desánimo. Algunos hablaban con temor de los gigantes y las ciudades fortificadas, mientras que otros, como Caleb y Josué, mantenían una postura firme y valiente. La diferencia en sus informes subrayaba la importancia de la perspectiva y la fe en momentos de adversidad. La prueba de valor no terminaba con la exploración, era solo el comienzo. La verdadera batalla estaba por venir y requería que el pueblo israelita uniera sus fuerzas y su fe. La tierra prometida de Canaán guardaba misterios que solo unos pocos tuvieron la oportunidad de descubrir. Hace aproximadamente 3.300 años, dos hombres lograron ver más allá de lo evidente y exploraron los secretos ocultos de esta tierra tan anhelada por los israelitas. Josué y Caleb, dos de los 12 espías enviados por Moisés, regresaron con relatos que desafiaban la imaginación de su pueblo. Esta tierra, rica en historia y mitología, no solo era fértil, sino también habitada por seres de una envergadura asombrosa. Los gigantes de Canaán, descendientes de los Nefilim, eran una parte integral de este misterio. Sus orígenes se remontaban a épocas ancestrales, vinculados a historias de ángeles caídos y héroes legendarios. Estos relatos creaban una atmósfera de reverencia y temor entre los israelitas. Explorar Canaán no solo era una misión de reconocimiento militar, sino también una búsqueda espiritual. Los espías debían entender no solo la geografía y los recursos, sino también la esencia de la tierra y sus habitantes. Cada colina, cada valle y cada ciudad contenían pistas sobre el pasado y el futuro de los israelitas. Josué y Caleb
con su fe inquebrantable, lograron percibir más allá de las amenazas inmediatas. Los informes de los espías revelaron una tierra de contrastes. Por un lado, había regiones de gran fertilidad, con cultivos abundantes y árboles frutales. Por otro, había zonas áridas y rocosas, difíciles de habitar. Las ciudades variaban entre fortificaciones imponentes y aldeas desprotegidas. Esta diversidad reflejaba tanto las oportunidades como los desafíos que aguardaban a los israelitas en su nueva patria. Josué y Caleb se destacaron por su capacidad de ver el potencial y las promesas de Dios en medio de las adversidades. Mientras que los otros espías se enfocaban en las dificultades, ellos veían la abundancia y la oportunidad. Sus informes estaban llenos de esperanza y convicción, inspirando a aquellos que estaban dispuestos a escuchar y a creer en la promesa divina. El misterio de la tierra prometida no se desvelaba de inmediato. Requería tiempo, paciencia y una profunda conexión con la fe. A medida que los israelitas se preparaban para adentrarse en Canaán, debían estar listos para enfrentar no solo a los gigantes y las fortificaciones, sino también para descubrir las riquezas ocultas de una tierra que fluía leche y miel. Con estos pensamientos en mente, se dirigían hacia su siguiente desafío: la misión de los 12 espías. La misión encomendada a los 12 espías fue una de las tareas más cruciales y delicadas en la historia de los israelitas. Liderados por Moisés, estos hombres fueron seleccionados para explorar la tierra de Canaán y traer de vuelta un informe detallado sobre lo que encontrarían. Esta misión no solo determinaría el futuro inmediato del pueblo, sino que también pondría a prueba su fe y determinación. Cada espía fue elegido por su valentía y habilidades. Debían ser capaces de moverse con sigilo, observar con atención y regresar con información precisa. Moisés les dio instrucciones claras. Debían evaluar la calidad de la tierra, la fortaleza de sus habitantes y traer muestras de los frutos para demostrar la fertilidad de Canaán. La misión era riesgosa, pero esencial para la estrategia de asentamiento y conquista. Durante 40 días, los espías recorrieron la tierra de Canaán, enfrentándose a una mezcla de emociones: temor, asombro y esperanza. Vieron tierras fértiles llenas de cultivos y árboles frutales, así como regiones áridas y desoladas. Se encontraron con ciudades amuralladas y aldeas indefensas, observando cuidadosamente cada detalle que pudiera ser útil para su pueblo. Uno de los momentos más emblemáticos de su misión fue la recolección de un racimo de uvas tan grande que tuvo que ser llevado entre 2 hombres. Este acto simbólico no solo demostró la abundancia de la tierra, sino que también sirvió como un poderoso incentivo para los israelitas, mostrándoles la prosperidad que les aguardaba si confiaban en la promesa de Dios y avanzaban con valentía. Al regresar al campamento israelita, los espías presentaron su informe ante Moisés, Aarón y toda la comunidad. Sus relatos eran mixtos. Algunos describían la tierra como un paraíso de leche y miel, mientras que otros se enfocaban en los obstáculos, mencionando las ciudades fortificadas y los gigantes. Esta dualidad en sus informes reflejaba la complejidad de la misión y la naturaleza de la tierra que habían explorado. La misión de los espías no solo trataba de recolectar información, sino también de influir en el ánimo y la fe del pueblo. Josué y Caleb, en particular, emergieron como figuras de esperanza y coraje, tratando de calmar los temores y motivar a sus compañeros a confiar en el plan divino. Con los informes entregados, el próximo paso era decidir cómo proceder, enfrentando los descubrimientos realizados sobre los gigantes Nefilim y la guerra. Sus jornadas los llevaron desde el desierto de Sin hasta Rehobot, cerca de Lebo Hamat, observando atentamente las diferencias en el terreno y los asentamientos.
Esta exploración fue crucial para entender las oportunidades y los desafíos que enfrentarían al asentarse en la tierra prometida. Las tierras fértiles que encontraron estaban llenas de cultivos y árboles frutales. Los espías vieron campos de trigo, viñedos y huertos de granadas e higos. Esta abundancia era una clara señal de la promesa divina de una tierra que emana leche y miel. Los ríos y arroyos fluían con agua fresca, proporcionando un recurso vital para la agricultura y el sustento del pueblo israelita. Sin embargo, no todo era próspero en Canaán. Los espías también encontraron regiones áridas y rocosas, donde la vida era mucho más difícil. Estos contrastes geográficos subrayaban la necesidad de un plan estratégico para el asentamiento. Sería necesario identificar las áreas más fértiles y defenderlas, mientras se buscaban soluciones para las regiones menos hospitalarias. Las ciudades que encontraron también variaban enormemente. Algunas eran grandes y fortificadas, con murallas imponentes que parecían infranqueables. Otras eran aldeas abiertas y desprotegidas, más fáciles de conquistar, pero menos estratégicamente importantes. Esta diversidad en los asentamientos requería un enfoque táctico variado, adaptado a las diferentes fortalezas y debilidades de cada lugar. La presencia de los gigantes Nefilim en Canaán añadió una capa adicional de complejidad. Estos seres, de gran estatura y fuerza, habitaban en varias de las ciudades fortificadas, creando una amenaza formidable. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades, trabajando en los campos y patrullando las murallas, lo que reforzaba la necesidad de una estrategia de combate efectiva y bien planificada. Uno de los momentos más significativos de la exploración de Canaán fue la recolección de los frutos de la tierra. Los espías regresaron con muestras impresionantes que demostraban la fertilidad y la riqueza del lugar. Entre estos frutos, el racimo de uvas era especialmente notable, tan grande que tuvo que ser cargado entre dos hombres con un palo. Este acto se convirtió en un símbolo de la abundancia que esperaba a los israelitas. Los granados y los higos que trajeron también eran testimonio de la promesa divina. Estos frutos, grandes y jugosos, eran una evidencia tangible de que la tierra realmente manaba leche y miel. Al presentar estos frutos ante Moisés y la comunidad, los espías ofrecieron una visión concreta del futuro próspero que podría ser suyo si confiaban en Dios y se preparaban para la conquista. Sin embargo, la abundancia de los frutos también venía con desafíos. Los gigantes Nefilim que habitaban la tierra parecían beneficiarse de esta misma riqueza, lo que los hacía aún más formidables. Los espías observaban cómo estos gigantes, alimentados por los frutos de la tierra, eran imponentes tanto en estatura como en fuerza. Este hecho subrayaba la conexión entre la fertilidad de Canaán y la fortaleza de sus habitantes. La dualidad de la promesa y el desafío quedó claramente ilustrada en los informes de los espías. Mientras algunos veían los frutos como una señal de la bendición de Dios,
Otros los veían como un recordatorio de los obstáculos casi insuperables que enfrentaban. Esta dicotomía reflejaba las diferentes perspectivas y niveles de fe entre los israelitas y cómo cada uno interpretaba los mismos hechos de manera distinta. Josué y Caleb, en particular, utilizaron los frutos como un medio para inspirar esperanza y confianza en el pueblo. Argumentaron que si Dios les había prometido esta tierra, entonces Él también les proporcionaría los medios para conquistarla a pesar de los gigantes. Sus palabras buscaban encender un fuego de fe y determinación en los corazones de los israelitas, recordándoles que la promesa divina era más fuerte que cualquier obstáculo. Con los frutos de la tierra como evidencia de la abundancia que les esperaba, los israelitas se encontraban en una encrucijada. Debían decidir si permitían que el temor a los gigantes les impidiera reclamar su herencia o si avanzaban con fe y valentía. Mientras debatían estas opciones, los relatos sobre los habitantes de Canaán y su poder comenzaban a dividir al pueblo. Cuando los 12 espías regresaron al campamento israelita, sus informes causaron una mezcla de reacciones entre la comunidad. Moisés, Aarón y toda la congregación se reunieron para escuchar las noticias sobre la tierra prometida. Los espías presentaron los frutos que habían traído y sus relatos reflejaron tanto la esperanza como el miedo que sentían. Los espías describieron la tierra como un lugar que realmente manaba leche y miel. Las muestras de los frutos impresionaron a la multitud, que murmuraba con asombro y satisfacción. Sin embargo, no todos los informes fueron positivos. Algunos espías destacaron los obstáculos, mencionando las ciudades fortificadas y los gigantes que habitaban la tierra, lo que sembró temor entre los israelitas. El informe de los espías fue un catalizador de división en la comunidad. Mientras algunos veían los frutos como una promesa de prosperidad, otros se enfocaban en los peligros. La presencia de los gigantes Nefilim y las fortificaciones imponentes eran argumentos poderosos para aquellos que dudaban de su capacidad para conquistar la tierra. Este temor comenzó a propagarse rápidamente entre el pueblo. En medio de la creciente inquietud, Caleb se levantó y trató de calmar al pueblo. Con una firmeza y confianza inquebrantables, declaró que debían subir y tomar posesión de la tierra, asegurando que prevalecerían. Josué también se unió a Caleb, recordando al pueblo las promesas de Dios y su poder para entregarles la tierra. Sus palabras eran un rayo de esperanza en medio del desánimo. La tensión en el campamento era palpable. La comunidad se debatía entre la fe en las promesas divinas y el miedo a los gigantes y las ciudades fortificadas. Las palabras de Caleb y Josué buscaban reavivar la fe del pueblo, recordándoles que con la guía de Dios cualquier desafío podía ser superado. Sin embargo, muchos seguían aferrados a sus miedos, incapaces de ver más allá de los obstáculos inmediatos. Con los informes presentados y el debate encendido, los israelitas se encontraban en una encrucijada crítica. Debían decidir si confiar en Dios y avanzar con valentía o sucumbir al miedo y la duda. Mientras la comunidad discutía acaloradamente, las historias de los gigantes Nefilim y la guerra en Canaán continuaban resonando en sus mentes, preparando el escenario para los siguientes desafíos. Los gigantes Nefilim eran una de las mayores amenazas que los israelitas enfrentaban en su camino hacia la tierra prometida. Descritos como seres de enorme estatura y fuerza, estos gigantes habitaban en varias regiones de Canaán, incluyendo las fortificadas ciudades que los espías habían explorado. La visión de estos gigantes sembraba miedo y dudas en los corazones de muchos israelitas. Los Nefilim, mencionados en textos antiguos, eran considerados descendientes de los ángeles caídos que se unieron con las hijas de los hombres.
Estos seres legendarios tenían una estatura descomunal y una fuerza sobrehumana, lo que los hacía adversarios formidables. Sus orígenes y la conexión con los antiguos relatos bíblicos añadían una capa de misticismo y temor a su presencia. Durante su exploración, los espías observaron a estos gigantes trabajando en los campos y patrullando las murallas de las ciudades. La visión de estos seres colosales reforzaba la percepción de que la conquista de Canaán no sería una tarea fácil. Los Nefilim no solo eran físicamente imponentes, sino que también parecían estar bien organizados y preparados para la guerra. La presencia de ellos se convirtió en un símbolo de los desafíos que los israelitas debían superar. Cada relato de los espías sobre estos gigantes incrementaba la sensación de temor y desánimo entre el pueblo. Sin embargo, también servía como un recordatorio de la necesidad de fe y coraje para enfrentar lo que parecía ser un obstáculo insuperable. Caleb y Josué, con su visión optimista y su fe inquebrantable, instaban al pueblo a no temer a los gigantes. Argumentaban que con la ayuda de Dios, los israelitas podrían superar cualquier desafío, incluso a los temibles Nefilim. Sus palabras eran un llamado a la acción y a la confianza en la promesa divina, buscando inspirar a sus compañeros a mirar más allá del miedo. En medio del temor y la incertidumbre que se propagaban entre los israelitas, Caleb y Josué se destacaron como líderes valientes y llenos de fe. Sus voces eran un faro de esperanza en un mar de dudas, y su convicción en la promesa de Dios inspiraba a aquellos dispuestos a escuchar. Ambos espías compartían una visión de la tierra prometida que iba más allá de los obstáculos visibles. Caleb, con su firmeza y confianza, fue el primero en levantarse contra la ola de desánimo. Declaró con determinación que debían subir y tomar posesión de la tierra, asegurando que prevalecerían. Su fe en Dios era inquebrantable y veía más allá de los gigantes y las fortificaciones. Para Caleb, la promesa divina era una garantía de victoria, no importando cuán formidable fuera el enemigo. Josué, su compañero de misión, respaldó las palabras de Caleb. Recordó al pueblo las promesas de Dios y enfatizó que no debían temer al pueblo de la tierra. Josué confiaba en que Dios había apartado la protección de los habitantes de Canaán y que estaba con los israelitas. Sus palabras buscaban infundir coraje y renovar la fe en el corazón de sus compañeros. Las intervenciones de Caleb y Josué fueron cruciales para contrarrestar el miedo y el desánimo que se extendían entre los israelitas. Mientras que los otros espías se enfocaban en los peligros, ellos mantenían una perspectiva de fe y confianza en Dios. Sus discursos eran una llamada a la acción, recordando al pueblo que la promesa de Dios no fallaría. La influencia de Caleb y Josué no solo se limitaba a palabras. Su ejemplo de valentía y fe servía como un modelo a seguir para los demás. Estaban dispuestos a liderar el camino y enfrentar cualquier desafío, confiando plenamente en la guía divina. Su liderazgo era vital para mantener la cohesión y el espíritu del pueblo en un momento de gran incertidumbre. La tierra prometida de Canaán presentaba una serie de desafíos formidables para los israelitas. Las ciudades fortificadas y los ejércitos bien entrenados que los espías habían observado eran obstáculos significativos que debían ser superados para reclamar su herencia. Estos desafíos requerían una combinación de estrategia militar, valor y, sobre todo, una fe inquebrantable en las promesas de Dios. Las ciudades fortificadas de Canaán eran un símbolo del poder y la resistencia de sus habitantes. Con murallas imponentes que parecían alcanzar el cielo, estas fortificaciones estaban diseñadas para resistir asedios y proteger a sus habitantes. Los espías describieron estas ciudades con detalle, subrayando la dificultad de conquistarlas sin la intervención divina.
Además de las fortificaciones, los ejércitos cananeos eran otra preocupación importante. Los espías observaron que estos ejércitos estaban bien organizados y preparados para la guerra. Los guerreros cananeos eran conocidos por su disciplina y habilidades en combate, lo que añadía una capa adicional de dificultad para los israelitas, quienes habían pasado años en el desierto sin una formación militar comparable. La descripción de los ejércitos y las fortificaciones sembró miedo entre muchos israelitas. La idea de enfrentarse a tales fuerzas parecía una tarea abrumadora y peligrosa. Sin embargo, Caleb y Josué continuaban alentando al pueblo a no dejarse intimidar por estos desafíos, recordándoles que la fuerza de Dios era superior a cualquier obstáculo humano. La estrategia militar para conquistar Canaán debía ser cuidadosamente planificada. Los israelitas necesitaban identificar los puntos débiles de las fortificaciones y desarrollar tácticas para superar a los ejércitos cananeos. Esto no solo requería inteligencia y preparación, sino también una dependencia total en la guía divina para asegurar la victoria. La tierra prometida de Canaán era descrita como un lugar que fluía leche y miel, una metáfora poderosa que representaba abundancia y prosperidad. Esta promesa divina había sostenido la esperanza del pueblo israelita durante su largo viaje por el desierto. Sin embargo, la dualidad de esta promesa se manifestaba en los desafíos que también acompañaban a esta abundancia. La leche y la miel simbolizaban la fertilidad y la riqueza de la tierra. Los espías habían traído muestras impresionantes de los frutos de Canaán, confirmando la promesa de una tierra próspera. Esta imagen de abundancia era un incentivo poderoso para los israelitas, quienes habían soportado años de privaciones y dificultades en el desierto. Sin embargo, la promesa de abundancia venía acompañada de grandes desafíos. Los gigantes, Nefilim, las ciudades fortificadas y los ejércitos bien entrenados eran obstáculos que debían ser superados para reclamar la tierra prometida. Esta dualidad subrayaba la necesidad de una fe inquebrantable y una preparación meticulosa para enfrentar los desafíos que acompañaban a las bendiciones. Caleb y Josué entendían profundamente esta dualidad. Veían la promesa de la tierra que fluía leche y miel no solo como una garantía de prosperidad, sino también como un llamado a la acción y al coraje. Sus discursos buscaban inspirar al pueblo a ver más allá de los obstáculos inmediatos y a confiar en la fidelidad de Dios para superar cualquier desafío. La dualidad de la promesa también se reflejaba en la reacción del pueblo. Mientras algunos se enfocaban en los peligros, otros veían la oportunidad y la bendición. Esta división interna era un testimonio de la complejidad de la fe y la naturaleza humana. La promesa de Dios requería una respuesta que combinara confianza, valor y una disposición a enfrentar los desafíos con determinación. Con la promesa de una tierra de leche y miel como su guía, los israelitas se encontraban en el umbral de su destino. Debían decidir si avanzaban con fe y coraje o si permitían que el miedo a los gigantes y las fortificaciones los paralizara. Con estos dilemas en mente, el siguiente paso era enfrentar a los temidos gigantes de Canaán. Los descendientes de Anak, conocidos como los Anakim, eran una presencia imponente en la tierra de Canaán. Estos gigantes, de gran estatura y fuerza, habitaban en varias regiones de la tierra prometida, incluyendo ciudades como Hebrón. La presencia de los Anakim fue uno de los mayores desafíos que los israelitas enfrentaron al explorar y planear la conquista de Canaán. Los espías que Moisés envió a Canaán describieron a los Anakim con una mezcla de asombro y temor. Estos gigantes eran descendientes de los Nefilim, los seres legendarios mencionados en los antiguos textos bíblicos.
Su tamaño descomunal y su fuerza eran formidables, haciendo que los israelitas se sintieran como langostas a su lado. La comparación subrayaba la magnitud del desafío que representaban. La ciudad de Hebrón, en particular, era conocida por ser un bastión de los Anakim. Esta ciudad, una de las más antiguas y veneradas de la región, estaba fuertemente fortificada y habitada por estos gigantes. Los relatos de los espías sobre Hebrón destacaban la dificultad de conquistar un lugar tan bien defendido y habitado por seres de tamaño y poder extraordinarios. Caleb, uno de los espías, mostró una valentía y fe excepcionales al enfrentar el desafío de los Anakim. Solicitó específicamente la región de Hebrón como su herencia, confiando en la promesa de Dios y en su propia capacidad para derrotar a los gigantes. Su éxito en esta tarea no solo consolidó el control israelita sobre la región, sino que también simbolizó la superación de los mayores temores del pueblo. La presencia de los Anakim no solo representaba un desafío físico, sino también un obstáculo psicológico y espiritual. Enfrentar a estos gigantes requería una fe inquebrantable y un coraje extraordinario. Los israelitas necesitaban creer en la promesa divina y en su capacidad para superar cualquier obstáculo, por grande que fuera. La fe y el valor de Caleb y Josué eran un ejemplo inspirador para todo el pueblo. Con la visión de los Anakim aún fresca en sus mentes, los israelitas debían decidir cómo proceder. La tierra prometida estaba al alcance de sus manos, pero para reclamarla debían enfrentar y derrotar a estos gigantes. La reacción del pueblo israelita al informe de los espías fue una mezcla de miedo, desánimo y esperanza. La descripción de los gigantes Anakim y las ciudades fortificadas sembró temor entre muchos, mientras que otros, inspirados por Caleb y Josué, buscaron mantener su fe en la promesa divina. Esta división reflejaba la tensión interna entre la fe y el miedo que definía el momento. El temor se extendió rápidamente entre los israelitas. La idea de enfrentarse a los gigantes y conquistar ciudades fuertemente defendidas parecía una tarea abrumadora. Murmullos de inquietud y duda recorrieron el campamento, con muchos cuestionando si realmente podían cumplir la promesa de Dios. Este miedo amenazaba con paralizar al pueblo y detener su avance hacia la tierra prometida. En medio de esta ola de temor, Caleb y Josué se levantaron como voces de coraje y fe. Sus discursos eran un llamado a la acción, recordando al pueblo que Dios había prometido entregarles la tierra y que su poder superaba cualquier obstáculo. Caleb insistía en que debían subir y tomar posesión de la tierra, mientras que Josué enfatizaba que no debían temer a los habitantes de Canaán, pues Dios estaba con ellos. La fe de Caleb y Josué contrastaba fuertemente con el desánimo de los otros espías y de gran parte del pueblo. Esta diferencia en perspectivas subrayaba la importancia de la fe y la confianza en Dios en momentos de crisis. Mientras que el miedo se enfocaba en los desafíos visibles, la fe se centraba en la promesa divina y en la capacidad de Dios para cumplir sus palabras. La comunidad israelita se encontraba en una encrucijada crítica. La decisión de avanzar con fe o sucumbir al miedo determinaría su futuro. Esta tensión entre la fe y el miedo era un reflejo de las pruebas y desafíos que los israelitas habían enfrentado desde su salida de Egipto. La conquista de la tierra prometida no era solo una batalla física, sino también una prueba de su fe y confianza en Dios. Mientras el debate continuaba, la comunidad debía encontrar una manera de unirse y avanzar. La influencia de Caleb y Josué era crucial para mantener viva la esperanza y la determinación del pueblo. La influencia de los Nefilim en la tierra de Canaán no solo se limitaba al presente de los israelitas,
sino que también tenía raíces profundas en el pasado. Estos seres legendarios, mencionados en antiguos textos bíblicos, eran descendientes de los ángeles caídos y las hijas de los hombres. Su presencia en Canaán evocaba historias de tiempos ancestrales y desafíos históricos que los israelitas debían superar. Según las Escrituras, los Nefilim eran una raza de gigantes con una estatura y fuerza sobrehumanas. Sus orígenes se remontaban a épocas anteriores al diluvio, cuando los ángeles caídos se unieron con las mujeres humanas, engendrando una descendencia poderosa y temible. Esta historia añadía una capa de misticismo y temor a la presencia de los gigantes en Canaán. Los espías que exploraron la tierra de Canaán no solo veían a los gigantes como una amenaza física, sino también como un recordatorio de los antiguos relatos bíblicos. Los Nefilim representaban una conexión con el pasado y con los desafíos que la humanidad había enfrentado antes del diluvio. Esta conexión histórica añadía un sentido de urgencia y gravedad a la misión de los israelitas. La influencia de los Nefilim también tenía implicaciones espirituales. Enfrentar a estos gigantes no era solo una batalla física, sino también una prueba de la fe y la confianza en Dios. Los israelitas debían creer que, a pesar de la estatura y el poder de los Nefilim, la promesa divina era más fuerte y que con la ayuda de Dios podían superar cualquier obstáculo. Caleb y Josué, con su fe inquebrantable, entendían esta conexión entre el pasado y el presente. Sus discursos no solo buscaban inspirar valor, sino también recordar al pueblo la fidelidad de Dios a lo largo de la historia. La promesa de la tierra que fluía leche y miel no era solo para el presente, sino también una culminación de las bendiciones y desafíos que habían enfrentado desde tiempos inmemoriales. Con la influencia de los Nefilim resonando en sus mentes y corazones, los israelitas se preparaban para el siguiente paso en su viaje. Debían enfrentar no solo a los gigantes de la tierra, sino también a sus propios miedos y dudas. Caleb y Josué, con su fe inquebrantable, entendían esta conexión entre el pasado y el presente. Sus discursos no solo buscaban inspirar valor, sino también recordar al pueblo la fidelidad de Dios a lo largo de la historia. La promesa de la tierra que fluía leche y miel no era solo para el presente, sino también una culminación de las bendiciones y desafíos que habían enfrentado desde tiempos inmemoriales. Con la influencia de los Nefilim resonando en sus mentes y corazones, los israelitas se preparaban para el siguiente paso en su viaje. Debían enfrentar no solo a los gigantes de la tierra, sino también a sus propios miedos y dudas. Hebrón, una de las ciudades más antiguas y veneradas de Canaán, era conocida por ser el hogar de los gigantes descendientes de Arba. Arba, el más grande de todos los Anakim, era una figura legendaria cuya influencia se extendía a lo largo de la región. Sus hijos, Aimán, Sesai y Talmai, eran igualmente temidos y respetados, representando la resistencia y el poder de los gigantes en Canaán. La ciudad de Hebrón, también conocida como Kiriat Arba, llevaba el nombre de este poderoso ancestro. Esta ciudad, con sus fuertes murallas y su reputación formidable, era un símbolo de la herencia y el dominio de los gigantes. Los relatos de los espías sobre Hebrón destacaban la presencia imponente de los hijos de Arba y la dificultad de conquistar un lugar tan bien defendido. Caleb, uno de los 2 espías que confiaron en la promesa de Dios, pidió específicamente Hebrón como su herencia. Su valentía y fe eran notables, ya que estaba dispuesto a enfrentar a los temidos hijos de Arba para reclamar la tierra prometida. Con la ayuda de Dios, Caleb logró derrotar a los gigantes y tomar posesión de Hebrón, cumpliendo así una parte crucial de la promesa divina.
los hijos de Arba representaban no solo un desafío físico, sino también un obstáculo espiritual y emocional para los israelitas. Enfrentar a estos gigantes requería una fe inquebrantable y un coraje extraordinario. La victoria de Caleb sobre los hijos de Arba simbolizaba la superación de los mayores temores y dudas del pueblo, reafirmando la fidelidad de Dios y su poder para cumplir sus promesas. La historia de los hijos de Arba en Hebrón subraya la complejidad y profundidad de la narrativa bíblica. La intersección de la leyenda, la historia y la teología ofrece lecciones profundas sobre la fe, el coraje y la perseverancia frente a adversidades aparentemente insuperables. La victoria de Caleb sobre los gigantes no solo consolidó el control israelita sobre Hebrón, sino que también sirvió como un poderoso testimonio de la promesa divina. Con la historia de los hijos de Arba como inspiración, los israelitas continuaban su camino hacia la conquista de la tierra prometida. Debían enfrentar no solo los desafíos físicos, sino también las pruebas espirituales y emocionales que los aguardaban. Situada en una región estratégica y fértil, Hebrón era un bastión de poder y resistencia habitada por los descendientes de Arba. Esta ciudad no solo era un centro urbano, sino también un símbolo de la fortaleza y dominación de los antiguos gigantes. La conexión de Hebrón con Arba y sus hijos daba a la ciudad una dimensión épica y legendaria. Arba, el ancestro más poderoso y temido entre los Anakim, había dejado un legado de fuerza y dominación. Sus hijos, Aimán, Sesai y Talmai, continuaban esta tradición, habitando y defendiendo la ciudad con una determinación formidable. Los relatos de los espías sobre Hebrón destacaban la dificultad de conquistar un lugar tan bien defendido y habitado por gigantes. Caleb, con su fe y valentía, pidió Hebrón como su herencia después de la conquista de Canaán. Esta solicitud era un testimonio de su coraje y su confianza en la promesa de Dios. Con la ayuda divina, Caleb logró derrotar a los hijos de Arba y tomar posesión de Hebrón. Esta victoria no solo consolidó el control israelita sobre la región, sino que también simbolizó la superación de los mayores temores y desafíos del pueblo. La ciudad de Hebrón se convirtió en un símbolo de la fe triunfante sobre el miedo. La victoria de Caleb sobre los gigantes demostraba que con la guía de Dios, cualquier obstáculo podía ser superado. Hebrón, con su rica historia y su conexión con los Anakim, continuaba siendo un lugar de gran respeto y reverencia en las tradiciones bíblicas. La ciudad representaba la promesa divina cumplida a pesar de las adversidades. Además de su importancia histórica y teológica, Hebrón también tenía un significado estratégico para los israelitas. Situada en una región fértil y bien defendida, la ciudad ofrecía una base sólida para el asentamiento y la expansión del pueblo. La victoria sobre los gigantes y la toma de Hebrón eran cruciales para establecer el control israelita sobre Canaán y asegurar un futuro próspero para la comunidad. La perseverancia también era una lección crucial. La travesía por el desierto y la conquista de Canaán requerían una resistencia y una determinación continuas. Los israelitas enfrentaron múltiples desafíos, desde la escasez de recursos hasta las amenazas de enemigos poderosos. En cada situación, la capacidad de perseverar y mantenerse fieles a su misión era clave para superar los obstáculos y avanzar hacia su destino. La unidad del pueblo era otra lección importante. Los israelitas necesitaban trabajar juntos como una comunidad unificada para enfrentar los desafíos de la conquista. La cooperación y la comunicación efectiva entre las tribus y las unidades militares eran esenciales para asegurar la victoria en las batallas. Esta unidad también se reflejaba en su adoración y observancia de las leyes divinas, fortaleciendo su identidad y propósito común.
La importancia del liderazgo guiado por la fe era una lección central. Moisés y Josué, como líderes, demostraron que la combinación de estrategia y fe era vital para guiar al pueblo. Sus decisiones y acciones, inspiradas por la guía divina, eran ejemplos poderosos de cómo liderar con integridad y confianza en Dios. Este tipo de liderazgo inspiraba al pueblo a seguir adelante con coraje y determinación. La dependencia de la intervención divina era quizás la lección más profunda. Los israelitas aprendieron que, aunque debían prepararse y luchar con todas sus fuerzas, su éxito final dependía de la voluntad y el poder de Dios. Esta dependencia constante les recordaba que no estaban solos en su misión y que podían confiar en la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas. Con estas lecciones en mente, los israelitas se preparaban para enfrentar los desafíos restantes en su camino hacia la plena posesión de la tierra prometida. Cada batalla y cada victoria eran oportunidades para aplicar estas lecciones y fortalecer su fe y perseverancia. La travesía del pueblo israelita hacia la tierra prometida de Canaán es una de las muchas historias bíblicas que resaltan la importancia de la fe y la perseverancia en la superación de desafíos aparentemente insuperables. Esta narrativa, llena de pruebas y triunfos, ofrece lecciones valiosas que trascienden su contexto histórico y siguen siendo relevantes para los creyentes hoy en día. Uno de los ejemplos más emblemáticos de superación y fe divina en la Biblia es la historia de David y Goliat. Al igual que los israelitas enfrentaron a los gigantes Anakim en Canaán, David, un joven pastor, se enfrentó al imponente guerrero filisteo Goliat. Armado solo con una honda y su fe en Dios, David derrotó a Goliat, demostrando que el poder divino puede superar cualquier obstáculo humano. La historia de David y Goliat resuena profundamente con la narrativa de la conquista de Canaán. Ambos relatos subrayan que la verdadera fuerza no reside en la estatura física o en las armas, sino en la fe inquebrantable en Dios. David, al igual que Caleb y Josué, confió en la promesa divina y actuó con valentía, recordando al pueblo de Israel que la dependencia en Dios es la clave para la victoria. Otro ejemplo poderoso de superación y fe se encuentra en la historia de los tres jóvenes hebreos en el libro de Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego. Estos jóvenes se negaron a adorar la estatua de oro del rey Nabucodonosor, desafiando un decreto que los condenaba a ser arrojados a un horno de fuego ardiente. Su fe inquebrantable en Dios los sostuvo y fueron milagrosamente salvados del fuego, emergiendo ilesos. Este relato ilustra cómo la fidelidad a Dios, incluso en situaciones de vida o muerte, puede resultar en una intervención divina que desafía las leyes naturales. La historia de José, hijo de Jacob, también ofrece lecciones valiosas de fe y superación. Vendido como esclavo por sus propios hermanos y encarcelado injustamente en Egipto, José nunca perdió su fe en Dios. A través de una serie de eventos providenciales, José ascendió al poder como el segundo al mando en Egipto, utilizando su posición para salvar a su familia y a muchas otras personas de una hambruna devastadora. La vida de José muestra cómo Dios puede transformar las circunstancias más difíciles en oportunidades para el cumplimiento de su plan. La narrativa de Moisés, desde su llamado en la zarza ardiente hasta la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto, es otro ejemplo de liderazgo basado en la fe. Moisés, inicialmente reacio y lleno de dudas sobre su capacidad para liderar, fue fortalecido por la promesa de Dios y realizó milagros que demostraron el poder divino. La división del Mar Rojo que permitió a los israelitas escapar del ejército egipcio es uno de los actos más memorables de intervención divina en la Biblia. Este evento no solo liberó al pueblo de la esclavitud, sino que también reafirmó la fidelidad de Dios a sus promesas. La conquista de Jericó,
bajo el liderazgo de Josué, es otro relato que enfatiza la importancia de la obediencia y la fe. Siguiendo instrucciones divinas, los israelitas marcharon alrededor de la ciudad durante 7 días, y en el 7º día, las murallas de Jericó cayeron ante el sonido de las trompetas y los gritos del pueblo. Este evento subraya que la victoria viene a través de la obediencia a las instrucciones divinas, incluso cuando éstas desafían la lógica y las expectativas humanas. Estas historias, junto con la travesía del pueblo israelita hacia Canaán, están interconectadas por un tema central: la fe en Dios como la fuente de fortaleza y victoria. Los desafíos enfrentados por los personajes bíblicos y sus triunfos son testimonios de la fidelidad de Dios y su poder para transformar situaciones imposibles en oportunidades para demostrar su gloria. En la vida contemporánea, estas historias siguen inspirando a los creyentes a confiar en Dios en medio de sus propias pruebas y tribulaciones. La fe y la perseverancia enseñadas en la Biblia son principios atemporales que continúan guiando a las personas en su jornada espiritual. La historia de la conquista de Canaán, con sus desafíos y victorias, sigue siendo un recordatorio poderoso de que con Dios todas las cosas son posibles. La narrativa bíblica también resalta la importancia del liderazgo basado en la fe. Líderes como Moisés, Josué y David no solo guiaron al pueblo a través de desafíos físicos, sino que también fortalecieron su fe y unidad. Estos líderes sirvieron como modelos de cómo la dependencia en Dios y la obediencia a sus mandamientos son esenciales para el éxito y la realización del propósito divino. En la actualidad, muchas personas enfrentan desafíos que, aunque diferentes en naturaleza, son igualmente significativos. La pérdida de un ser querido, la enfermedad, la incertidumbre financiera y las tensiones sociales son pruebas que ponen a prueba la fe de los individuos. Las historias bíblicas de superación ofrecen un marco de referencia y un consuelo espiritual, recordando a los creyentes que no están solos en sus luchas y que pueden encontrar fortaleza en su fe. Además, la aplicación de los principios bíblicos de fe y perseverancia puede verse en movimientos y líderes contemporáneos que han cambiado el curso de la historia. Figuras como Martin Luther King Jr. han ejemplificado cómo la fe y la determinación pueden impulsar movimientos de justicia social y cambio significativo. Inspirados por las enseñanzas bíblicas, estos líderes han mostrado que la verdadera fortaleza proviene de una fe firme y una visión de un futuro mejor. Las comunidades de fe también juegan un papel crucial en el apoyo mutuo y la perseverancia colectiva. Iglesias, sinagogas y otros lugares de culto ofrecen un espacio donde las personas pueden compartir sus cargas, encontrar consuelo y recibir el apoyo necesario para enfrentar sus desafíos. La comunidad de fe actúa como un recordatorio constante de la presencia de Dios y de la fuerza que se encuentra en la unidad y la oración conjunta. La educación y la transmisión de estos valores a las nuevas generaciones son igualmente importantes. Los padres y educadores que inculcan los principios bíblicos de fe y perseverancia en los jóvenes les proporcionan herramientas esenciales para navegar los desafíos de la vida. A través de historias, lecciones y ejemplos, los niños y adolescentes aprenden a confiar en Dios y a mantenerse firmes en su fe, incluso en momentos de adversidad. En la vida cotidiana, la práctica de la fe puede manifestarse de muchas formas. La oración regular, la lectura de las Escrituras y la participación en la vida comunitaria son formas en que los creyentes pueden fortalecer su relación con Dios y encontrar guía y consuelo. Estas prácticas no solo proporcionan un sentido de propósito y dirección, sino que también recuerdan a los individuos que la fe
es una fuente constante de fortaleza y esperanza. La importancia del liderazgo basado en la fe, como se ve en las figuras bíblicas, también es relevante hoy en día. Los líderes que incorporan principios de integridad, compasión y fe en sus decisiones y acciones pueden inspirar y guiar a sus comunidades de manera efectiva. Estos líderes modernos, al igual que Moisés, Josué y David, muestran que el liderazgo eficaz no solo se basa en habilidades técnicas, sino también en un compromiso profundo con los valores espirituales. En conclusión, la travesía del pueblo israelita hacia la conquista de Canaán y otros relatos bíblicos de superación y fe divina ofrecen lecciones valiosas para todas las generaciones. Estos relatos subrayan la importancia de la fe, la perseverancia, la unidad y la obediencia a Dios. A través de estos principios, los creyentes pueden encontrar fortaleza y esperanza para enfrentar sus propios desafíos, confiando en que Dios está con ellos y que sus promesas son inquebrantables. La Biblia, con sus historias de fe triunfantes sobre el miedo, sigue siendo una fuente de inspiración y guía para todos aquellos que buscan vivir de acuerdo con la voluntad divina.